Buenos días, hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿Qué tal? buen día. Estoy haciendo pasar a los que están llegando, me dan un segundito, les pido que por mientras puedan ir silenciando sus micrófonos y sus cámaras para poder comenzar. Ya, por ahí sí. Bueno, buenos días a todos, gracias por acompañarnos hoy día. Hoy tenemos una charla de la línea de calefacción, nos acompaña Luis Coloma, jefe de línea, está por ahí. Hola Luis. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Todo bien, no te van a poder responder porque están con los micrófonos en silencio, pero todos nos escuchan. Bueno, Oye Luis, hoy día calefacción central residencial con calderas de condensación mixta. sí. Cuéntanos un poquito una introducción del temario, a ver qué vamos a ver. Mira, hoy en esta presentación, que es una presentación breve, no va a durar más de una hora, voy a tratar de establecer el curso en tres partes. Una parte que es una introducción a los sistemas de condensación en el formato residencial. Luego pasaremos por ver algunas de las características de instalar una caldera de condensación en una vivienda, qué ventajas comparativas tengo con respecto a una caldera convencional o estándar. Y finalmente veremos solo algunos tips de esta caldera de la tecnología Duotec Compact 2428 y también parte de 40 de Baxi, que es la caldera de condensación que más se comercializa en formato residencial hoy por hoy en nuestro país. Ok, perfecto. Bueno, yo los dejo a todos invitados de que si tienen dudas las puedan escribir en el chat y les vamos a responder al final de la charla. Eso pues, comencemos nomás. Bueno, ahí vamos. Eh, bueno, hoy día vamos a ver las características de la caldera Baxi Duotec Compact. Esta caldera es una caldera mural de condensación mixta. Es una caldera, obviamente, como su descripción lo indica, que está diseñada tanto para trabajar en producción de agua caliente sanitaria y calefacción central en un sistema residencial, ¿ya? Lo que yo voy a tratar de hacer en esta presentación es un resumen, obviamente que el apoyo de información técnica y literatura siempre está disponible en nuestra página web. Por ejemplo, en nuestra página web, en el apartado de calefacción están las calderas murales, dentro de las calderas murales están las calderas de condensación y ahí están tanto las fichas técnicas como los manuales de instalación y operación de todos nuestros modelos, que obviamente tienen mucho más literatura de lo que yo voy a mostrar en esta presentación, ¿ya? Sin embargo, dicho eso, les quiero comentar que no todos los que se suman a estos cursos tienen la experiencia de trabajar con calderas de condensación. Por eso, en un inicio voy a hacer un pequeño repaso. Me voy a apoyar con un par de láminas, qué sé yo, 5 o 6 láminas, solamente para conceptuar algunas cosas que debemos conocer de las calderas de condensación. Los que son diseñadores, proyectistas, ingenieros, les pido mis disculpas por volver a tocar estos temas que a lo mejor para ustedes ya son muy habituales, pero también lo hago pensando en la gente que no tiene el conocimiento acabado de la tecnología de condensación. ¿Ya? Bueno, en esta charla voy a hablar de la caldera Duotec Compact y la Luna Duotec, perdón, en los formatos 24, 28 y 40 GAC. Les voy comentando algunas cosas. Por ejemplo, el acrónimo GAC significa que estas calderas se adaptan al tipo de gas de la instalación. Es decir, que se instala esta caldera en una residencia, en un hogar, un departamento, en una casa. Esta casa va a estar alimentada por algún tipo de gas natural o GLP, y esta caldera automáticamente se va a adecuar a ese tipo de gas. Y no solo eso, sino que durante toda la operación
va a tener retroalimentación a través de la llama hacia la válvula de gas, obviamente a través de su electrónica, a través de los algoritmos propios de la caldera, y va a estar siempre buscando el mejor punto de combustión de la caldera. Eso significa GAC, es decir, son calderas que se adaptan al tipo de gas y que además optimizan la relación entre combustible y comburente para tener siempre un punto óptimo. Dicho eso, solamente voy a comentar las características principales en esta lámina. Tienen un panel digital, una centralita de mando con una pequeña pantalla LCD que es muy intuitiva. Tienen rangos de modulación hasta un 15% de la potencia total. Estas calderas vienen con la regulación automática del tipo de gas. Tienen una muy buena eficiencia estacional. Están diseñadas en unas dimensiones, un volumen muy compacto. Se pueden trabajar tanto como caldera de tiro forzado o tiro balanceado, es decir, artefacto tipo B o tipo C. Tienen sistema anticongelamiento, tienen sistemas de seguridad para el sobrecalentamiento, sobrepresión, detección de falta de agua y autorregulación de presión de gas, que yo lo había mencionado, y un sistema completo de monitoreo para advertir alguna posible falla o advertencia de funcionamiento desde que se energiza, ¿ya? Dicho eso, obviamente les puedo recalcar lo que ya había dicho, es las calderas de condensación han ido ganando un mercado bastante amplio en nuestro rubro. Y yo les diría que en las centrales térmicas, que son sistemas mucho más potentes que una casa, que una residencia, el estándar hoy por hoy es instalar calderas de condensación. Es decir, ya partimos de la base que casi todos los artefactos son de condensación, hablemos de calderas, calefón, pero es un artefacto que es mucho más eficiente que una tecnología convencional. ¿Todavía se siguen diseñando equipos con tecnologías convencionales? Sí, sin lugar a dudas, pero yo les diría que el estándar en las centrales térmicas, es decir, en sistemas más potentes, ya se hace con calderas de condensación. Eso, de alguna manera, implica que las tecnologías tradicionales van hacia la baja y las tecnologías eficientes están en alza. Nosotros, con casi 15 años de experiencia en calderas de condensación, sabemos que esto es así. En Chile no hay normativas ni tampoco incentivos gubernamentales que exijan o apoyen el utilizar tecnologías más eficientes y menos contaminantes, pero sin lugar a dudas el mercado ha ido derivando hacia una eficiencia en la operación y principalmente se utilizan estas calderas de condensación. Dicho eso, solamente me voy a tomar un par de minutos para explicar que estas calderas a gas obviamente trabajan aprovechando la energía del triángulo de la combustión, donde yo voy a tener un combustible, ¿cierto? Un comburente, aire, gas natural o gas licuado y una energía de activación. Hasta ahí es el mismo principio que utilizan las calderas convencionales o estándar. La energía que puedo obtener de la reacción química exotérmica, que es la combustión. Ahora, solo para matizar, sabiendo que tengo un combustible y un comburente, voy a tener energía en forma de calor que va a aprovechar la caldera, esta máquina térmica, ¿cierto? Pero también voy a tener productos de la combustión o subproductos de esta reacción química. Y en estos subproductos hay algo muy interesante, es que en toda reacción química, es decir, en cada proceso de combustión, voy a tener liberación de agua en forma de vapor. Voy a tener vapor presente como subproducto de la combustión. Dicho eso, ese vapor de agua es el que aprovecha la tecnología de condensación para condensar ese vapor de agua, para cambiar de estado, de estado gaseoso a un estado líquido, y esa energía es la que yo voy a poder capturar en
una caldera de condensación y voy a poder tener un rendimiento por sobre lo normal considerando un artefacto estándar o convencional. Entonces, teniendo en consideración este punto, yo podría establecer que hay dos tipos de poder calorífico de los combustibles. Uno inferior, el de toda la vida, el que hemos escuchado siempre, donde yo podría utilizar un 100% de esta energía, forma de calor, considerando que los subproductos se van a liberar a la atmósfera y no los voy a poder utilizar de manera eficiente. Con la llegada de las calderas de condensación a nuestro rubro, se abre una ventana de poder utilizar esta energía que contiene los subproductos de la combustión y que para el caso del gas natural, que es el que mayor contenido de calor latente tiene, estamos hablando de un promedio de 11% adicional. Es decir, lo que estoy tratando de explicar es que si yo estuviese combustionando gas natural, en esta reacción química, el contenido de vapor de agua y la energía que contiene este vapor de agua al condensar podría representar aproximadamente un 11% adicional sobre el poder calorífico inferior. En el caso del gas licuado es un poquito menos, aproximadamente un 109%, porque no son los mismos combustibles y obviamente no tienen los mismos contenidos de vapor de agua, pero los que salen como subproducto me refiero, pero estamos hablando de un promedio de 10 puntos porcentuales. Dicho eso, yo puedo ver que voy a tener un aprovechamiento mayor de la energía, ya voy a hablar de un poder calorífico superior del combustible, es decir, voy a poder hablar de aprovechar teóricamente una mayor parte de esta energía en un artefacto de condensación. Bueno, dicho eso, utilizo esta otra lámina para ejemplificar las diferencias que hay entre una caldera convencional y una caldera de condensación. Y esos matices son muy simples de poder graficar. Primero, generalmente en las calderas de condensación tengo temperaturas de operación en el hogar de la caldera o cámara de combustión, se denomina de ambas formas. En la cámara de combustión voy a tener temperaturas de la combustión inferiores a 1000 grados. Eso significa que voy a tener una emisión de contaminantes más baja. Por eso que las calderas emiten menos NOx, porque generalmente la temperatura en el hogar, en el interior, es una temperatura que no sobrepasa los 1000 grados en el quemador. Ahora, esta energía se transfiere al serpentín, a las tuberías que pasan en el interior, y en una caldera de condensación voy a tener evacuación de humos que van a estar del orden de los 60 a 80 grados. En una caldera convencional voy a tener temperaturas de humo en promedio, estoy hablando de promedio, depende del modelo y la potencia, que van a estar del orden entre los 120 y 180 grados. Entonces, sin ser un experto y pudiendo medir la temperatura, que es la intensidad de calor que va a estar saliendo a través de la chimenea, yo podría de alguna manera visualizar que si no estoy evacuando humos por sobre los 100 grados, es porque mucha de la energía se está transmitiendo al fluido caloportador, que en este caso es el agua, en el interior del circuito de calefacción. Entonces ahí ya veo una primera en relación de la eficiencia de la caldera de condensación. El otro punto importante es que esta condensación, es decir, transformar el vapor en líquido en el interior de la cámara, va a generar un residuo que es agua, y esta agua va a ser un contenido ácido. Es una agua ácida que se va a vertir producto del funcionamiento de estas calderas. Entonces ahí tengo dos cosas que tengo que visualizar. Primero, que el interior de la caldera sea capaz de contener esta agua ácida sin tener que afectar el funcionamiento. Y segundo, que aunque los humos van a estar a temperaturas más bajas, sí van a estar expuestos al vapor ácido que va a ir
evacuando a través de la ventilación. Entonces, por una parte puedo utilizar materiales de polímeros, generalmente polipropileno, plástico, para utilizar en las chimeneas, porque las temperaturas no son altas, y segundo, porque ese plástico también es capaz de resistir la corrosión de esta agua ácida. Perdón. En el quemador de una caldera de condensación, que se ve aquí en estas dos imágenes, yo puedo apreciar diferencias con respecto al quemador de una caldera convencional. Y son simples de visualizar. Primero, el mismo quemador que está acá a la izquierda es un cilindro que tiene una llama muy fina, una llama con una longitud de flama muy corta, que implica tener una temperatura mucho más homogénea, que no sobrepase los 1000 grados y que pueda transferir a los tubos que se ven acá, al intercambiador de calor, a los tubos, en todos los sentidos. Es decir, si yo veo un corte transversal como el que está a la derecha y visualizo el quemador de frente, puedo visualizar que la llama se extiende en todos los sentidos. Entonces aprovecho muy bien la energía porque no tengo pérdidas superficiales laterales ni tampoco inferiores como en una caldera convencional. La energía se transmite en todas las direcciones. La modulación implicará el aumento y disminución de esa longitud de llama. Entonces, esa es una de las características principales de las calderas de condensación. Segundo, es que este intercambiador, donde se genera la transferencia, es mucho más extenso en superficie. Tiene el doble o el triple de área de transferencia de una caldera normal. Y de esa manera se puede aprovechar al máximo la energía, disminuir la temperatura de evacuación y propiciar la condensación. Dicho eso, yo les quiero mostrar este gráfico. Estas imágenes las saqué de una literatura de Baxi, España. Digo eso porque acá se puede leer, por ejemplo, zumo de limón o gasóleo. Nosotros acá hablamos de petróleo, ¿cierto? Y lo que quiero mostrar es lo siguiente. Una caldera de condensación está evacuando agua ácida a razón de 2 a 5,5 en un indicador de pH, ¿ya? Cuando estoy trabajando con calderas de gas, estos valores están cercanos entre los 4 y los 5,5. Es decir, es un nivel de acidez muy similar al agua de lluvia, que está con algún grado de contaminación. Un agua de lluvia no contaminada tiene un pH similar al borde superior del nivel de pH de las calderas de condensación. Pero como hay niveles de contaminación, lo que se denomina lluvia ácida, la caldera de condensación tiene unos valores similares a esto. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque si estamos hablando de calderas de condensación residencial, una caldera única que se va a utilizar en un hogar de 100, 200 metros cuadrados, el nivel de acidez de la caldera de alguna manera se va a neutralizar, entre comillas, naturalmente, con las aguas residenciales domésticas, porque la mayoría de los jabones y detergentes son productos que son alcalinos. Es decir, yo voy a mezclar residuos de aguas alcalinas, jabones, detergentes, con el residuo de una caldera de condensación y se va, entre comillas, a neutralizar de manera natural. Natural, obviamente, hablo del proceso de la casa, y voy a tener un pH relativamente neutro. No hay normativas de tratamientos de aguas residuales para las calderas de condensación hoy por hoy, pero quiero hacer este alcance porque no necesariamente tengo que tratar esta agua, porque no es tan ácida como si estuviese trabajando con una caldera de condensación a petróleo, y se va a generar una neutralización, entre comillas, natural. Vuelvo a insistir en los sistemas residenciales. Si la puedo tratar y puedo poner un neutralizador de condensado, obviamente que va a ser mucho mejor. No estoy diciendo que no se deba hacer. Estoy diciendo que en el proceso de utilización, lo más probable es que se dé una neutralización natural, ¿ya?
Ese es el nivel de acidez que voy a tener en una caldera de condensación. Ahora, para terminar con estos valores de concepto, ¿cuál va a ser el rendimiento de una caldera de condensación si estoy trabajando con distintos tipos de emisores? Aquí en esta gráfica tengo radiadores, emisor del tipo radiador, en 3 condiciones de temperatura y tengo un suelo radiante. Lo que muestra esta lámina es que a medida que voy bajando las temperaturas de operación de la caldera, obviamente que los rendimientos aumentan significativamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera voy a lograr condensar la mayor cantidad de vapor de agua contenido en la evacuación de los fluidos, porque, por ejemplo, si se fijan acá, la temperatura de condensación para el gas natural es cercana a los 53 grados. Entonces, dicho eso, si yo tengo 80, 60, temperatura de impulsión y retorno, suministro-retorno, voy a tener un rendimiento de un 102 en un funcionamiento con sonda exterior que me permite trabajar con una curva climática. Es decir, si trabajo con radiadores, voy a estar en promedio logrando el 100% del rendimiento considerando el poder calorífico inferior que veíamos en un par de láminas atrás. Pero si logro trabajar con temperaturas permanentes más bajas, obviamente este rendimiento aumenta llegando al rendimiento teórico de un 108, que es muy cercano al 111 con gas natural o el 109 con gas licuado. Dicho eso, si yo comparo una caldera mural estándar con una caldera mural de condensación, donde la caldera mural estándar va a tener un rendimiento de un 92%, en una condición de trabajar para la producción de agua caliente sanitaria, voy a tener 97, es decir, voy a ganar 5 puntos porcentuales y acá voy a ganar prácticamente 15 puntos porcentuales. ¿Por qué? Porque la caldera convencional, por su arquitectura interna, tiene pérdidas superficiales, pérdidas a través de los humos, ¿cierto? Y no puede aprovechar el poder calorífico superior del combustible, llega hasta un límite. Ese límite es al 100% y voy a obtener en promedio un 92. En la caldera de condensación, el límite ya se extiende a un 107 en promedio, aprovechando parte de la energía como calor latente, teniendo menos pérdidas superficiales y teniendo menos pérdidas a través de la evacuación de humos. ¿Por qué quería concentrarme en eso? Porque a veces me dicen, o me preguntan, o nos preguntan a nosotros acá en Ango, me dicen, si voy a trabajar con una caldera de condensación y la voy a trabajar con radiadores, no voy a tener ahorro alguno. Y eso no es tan así. Ustedes lo pueden ver acá en esta misma gráfica de Baxi, que el rendimiento promedio estacional es un 102 con radiadores, incluso trabajando en 80-60. Entonces, si considero el rendimiento de una caldera convencional, que es 92, y la comparo con una tecnología de condensación, voy a ver 10 puntos porcentuales de rendimiento que obviamente se traducen en ahorro de combustible. Y por último, solo para poder graficar la diferencia entre ahorro de combustible, siempre utilizo esta imagen donde lo que está en la parte frontal de esta gráfica representa una tecnología de caldera tradicional, que es lo que está acá en un color celeste. En un color un poco más azulado, en la parte más profunda de esta gráfica, se puede visualizar la eficiencia de una caldera de condensación. Acá estamos hablando lo mismo que se mostraba en la lámina anterior. Rendimientos a máxima potencia, cercanos a un 92% en una caldera tradicional, rendimientos en una caldera de condensación que están cercanos al 100% a máxima potencia, pero que en el proceso de modulación, es decir, en el proceso de ajuste, de ajuste a potencias
más bajas, a relaciones de 1 a 5, 1 a 6, 1 a 7, 1 a 9, aumenta significativamente el rendimiento del equipo y, según los expertos en Europa, generalmente en el proceso de calefacción, no en el proceso de agua caliente sanitaria, donde trabajan a máxima potencia, en el proceso de calefacción, las calderas se sitúan del orden del 30-40% de la potencia de salida. Entonces acá yo veo un gran diferencial entre una tecnología tradicional y una tecnología de condensación. ¿Por qué? Porque las calderas convencionales trabajan en etapas muy acotadas, 1 a 2, perdón, 0,50 a 100, 33, 66, 100, 25, 50, 75, 100, mientras que las calderas trabajan a razón de modulación continua de 1 a 7, 1 a 5, modulaciones que permiten ajustarse muy bien a la demanda del sistema. Esto podría representar, y lo digo en condicional, hasta, y no digo siempre, podría representar ahorros hasta el 35%. Se tienen que dar algunas condiciones, como trabajar con emisores de baja temperatura, modulación, etcétera, etcétera. Bueno, como resumen de lo primero, es comentarles que los principales motivos del aumento de la tecnología de condensación, tanto para casas como para centrales térmicas, esta lámina la saqué de una central térmica, pero representa lo mismo, son la óptima utilización de energía, mejores rendimientos, amplios rangos de modulación, la posibilidad de funcionamiento en cascada. En la caldera que estoy exponiendo ahora no se puede generar una cascada porque es una caldera mixta, no está diseñada, aunque hubo una primera versión que sí se podía, la fábrica solamente ahora tiene las calderas solo calefacción, que no son mixtas, la posibilidad de trabajar en cascada, pero siguen teniendo menos pérdidas superficiales, bajos emisiones de contaminantes, se pueden conectar electrónicas para monitoreo remoto y los distintos tipos de accesorios permiten una integración y mucho mejor en el hogar. Bueno, terminando la primera etapa de como introducción de qué es una caldera de condensación, lo voy resumiendo acá. Primero, es una caldera que permite importantes ahorros debido a su alta eficiencia. Ya expliqué por qué. Y porque en segundo caso recupera el calor latente contenido en los gases de la combustión que regularmente se pierden en las calderas de eficiencia estándar. Eso es lo que yo tengo que saber con respecto a una caldera de condensación. Esta caldera realiza una mezcla exacta entre combustible y comburente, ¿ya? Acá se puede ver en esta imagen el interior de una caldera de condensación donde se ve el hogar, la cámara de combustión, se ve parte del ventilador donde llega también la cantidad de gas y por efecto Venturi, es decir, este ventilador toma aire del interior de la caldera, lo mueve y lo impulsa hacia este conducto, este camino, donde se va a generar una mezcla muy precisa de combustible comburente, aire-gas, va a tomar el gas por efecto Venturi, que no es otra cosa que aspiración, se genera una depresión y a través de ese efecto Venturi se va a mezclar el gas con el comburente, el combustible con el comburente, se genera una mezcla muy precisa y gracias a la revolución del ventilador, que puede ir variando de un mínimo a un máximo, es que yo puedo tener, primero, una mezcla exacta, segundo, una mezcla que va a modular de una mínima a una máxima, y poder ajustarme a los requerimientos de la instalación. A eso le denominamos modulación térmica. Sin embargo, estas calderas de condensación en la actualidad también tienen la posibilidad de hacer una modulación hidráulica, es decir, la bomba circuladora que tiene en el interior va a trabajar con una curva mínima y una curva máxima y se va a ajustar a el requerimiento real porque, a diferencia de las bombas circuladoras antiguas que tenían 2 o 3 velocidades,
Si yo quedo trabajando en una curva desfavorable, podría utilizar un 15% más de energía eléctrica por trabajar en una curva incorrecta para el desempeño de la instalación. Entonces, estas calderas, al trabajar con bombas de modulación, se ajustan automáticamente esas curvas y lo que nos da como resultado que tengo una muy buena eficiencia térmica y una muy buena eficiencia hidráulica. Eso se obtiene con esta tecnología, ¿ya? Entonces, siguiendo con esto, se extrae el calor de la combustión y la temperatura de humos es mucho más baja que una temperatura de humos de una caldera convencional. Las ventajas son confort garantizado, amigable con el medio ambiente y ahorros de energía hasta, aquí yo no dice hasta, pero a mí me gusta recalcar porque me gusta siempre dar números muy, muy fidedignos. Podría ser hasta el 35, pero si no es el 35, perfectamente puede ser el 30, el 25, el 20, incluso el 15 en condiciones más desfavorables hemos visto cambiando tecnologías de condensación por tecnologías tradicionales. Por último, los ahorros de energía de esta caldera se deben principalmente, vuelvo a insistir, porque tengo menos pérdida a través de la evacuación y al conectar esta caldera, la sonda exterior, donde siempre voy a estar monitoreando la temperatura ambiente externa. Yo sé que hay muchos que están conectados desde sucursales en esta presentación, pero les puedo comentar que ya prácticamente en invierno acá en Santiago, hoy día se pronostican temperaturas cercanas a los 20 grados. Las temperaturas mínimas hoy fueron de 4 o 5. Entonces, el que yo trabaje con una sonda exterior me permite ajustarme a una curva climática. Y si la temperatura de diseño de mi sistema de calefacción implica 20 grados en el interior, y por ejemplo hoy van a haber 20 grados a las 3 de la tarde, no necesito aporte térmico desde la caldera de condensación. Y si lo llego a necesitar va a ser muy poco. En una caldera convencional no se tiene esa diferenciación de criterio por sonda externa. La caldera trabaja siempre impulsando a la misma temperatura. En la caldera de condensación ajusto a impulsiones de temperaturas más bajas, lo que induce a que hayan mayores condensaciones y a la larga mejores ahorros de combustible. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿es necesario trabajar con una curva exterior en las calderas de condensación? No, no es necesario. Puedo trabajar a consigna fija, pero si es que yo quiero buscar el mejor desempeño de eficiencia estacional, tengo que trabajar con una curva climática y lo que se debe hacer es entender cómo trabajan las curvas climáticas. Es decir, cuando se instala la sonda exterior, no solo hay que dejar la sonda instalada, hay que ajustar la curva climática en los parámetros de la caldera, por ejemplo, para decir, yo necesito que esta caldera, cuando detecte que la temperatura mínima exterior está en su punto, es decir, para un ejemplo, 0 grados, a 0 grados necesito que impulse la temperatura para mi sistema de emisión por radiadores a 70, por decir algo. Como tengo un diferencial de 20 grados, 70 50 me va a dar paso a la condensación, entonces voy a tener un buen desempeño. Pero cuando la temperatura sean 5 grados positivos, la temperatura de impulsión no van a ser 70, van a ser 65 y así sucesivamente, y que tienda a cero cuando se acerque la temperatura de exterior al punto de temperatura de diseño que son 20 grados. ¿Ya? El confort garantizado también está en la producción de agua caliente sanitaria. ¿Por qué? Porque trabaja a través de caudalímetros que permiten ver cuál es el flujo de agua y con eso también inducir a potencias distintas para producir el agua caliente sanitaria en el interior de la caldera. También, como ya mencioné de manera implícita, tienen mejores desempeños al tener menos emisiones de NOx y CO por principalmente las temperaturas de trabajo en el interior de la cámara de combustión. Dicho eso,
me voy a ir con una parte muy breve donde solamente me voy a concentrar en los puntos principales que hay que considerar en la instalación de estas calderas. Ya no les voy a hacer un resumen del manual, solamente me voy a ir a puntos principales. Las características técnicas, bueno, esto yo se los voy a enviar a través de Karina, ¿cierto? Pero rangos de modulación de la caldera a razón de 1 a 7 en los formatos más chiquititos, así como en matemáticas, en el fondo divido la potencia total en 7 partes. Esa es la razón de modulación de estas calderas. Son altamente eficientes, tienen, como les decía, un panel retroiluminado, son bastante silenciosas, la válvula de 3 vías funciona a través de un caudalímetro, es decir, un sensor de flujo. Tienen ya en su interior un estanque de expansión de 7 litros, es una función automática de autodiagnóstico desde la energización, encendido y modulación de llama a través de ionización y los dispositivos de seguridad propios que traen todas estas calderas. Acá solamente me voy a concentrar en 2 puntos importantísimos, creo yo, mm, para poder evaluar el funcionamiento de una caldera de condensación. Por ejemplo, acá con esta flechita roja tengo la caldera 24 y 28, donde si ustedes se fijan, el caudal térmico nominal sanitario, es decir, la potencia que tengo disponible para calentar el agua, son casi 25 kilowatts y casi 29 en estos 2 modelos. En calefacción, sin embargo, vienen limitados a 20 y 24 respectivamente. Es decir, si yo lo quisiera leer como tenemos otras calderas que comercializamos, por poner un ejemplo de la Aqua Plus, cuando yo digo 30-32, en el fondo estoy hablando primero de la potencia de calefacción y segundo la potencia de agua caliente sanitario. La caldera 24 GA en el fondo es 20-24 y la 28 es 24-28. Es decir, está limitada la potencia térmica de calefacción porque se entiende que los sistemas tienen mucho mejor aislamiento térmico. Hoy por hoy, las casas tienen una muy buena envolvente, entonces se requiere a veces mucho menos potencia térmica de lo que se necesita para la producción de agua caliente sanitaria. Acá un dato del fabricante. Si ustedes se fijan, el rendimiento nominal, nominal significa en las condiciones que establece el fabricante, eso quiere decir nominal, en las condiciones que establece el fabricante, en este caso, temperatura de impulsión 80, temperatura de retorno 60, si se fijan, las calderas tienen promedios cercanos al 98%. Y ustedes se preguntarán, bueno, habíamos hablado que un rendimiento podía ser un 102 y acá me habla de un 98 prácticamente, claro, pero decía con sonda exterior y en la estacionalidad. Este rendimiento representa una fotografía. Esta fotografía 80, 60, 98 prácticamente, pero en el video, que es una condición dinámica, yo podría tener, gracias a la modulación que me da el trabajar con curva climática, un aumento de rendimiento. Entonces, vuelvo a reforzar la importancia que tiene el trabajar la curva climática en las calderas de condensación. Ahora, si se fijan, el rendimiento que establece el fabricante con temperaturas de 50-30 ya pasa a 106 prácticamente, y a un 30% de la carga de la potencia nominal, a 50-30 ya estamos hablando prácticamente de un 108. Entonces, en estos rangos se va a desplazar el rendimiento de una caldera de condensación. Hay que saber en qué momento establezco el punto de funcionamiento. Bueno, acá solamente comentarles que la temperatura del circuito de calefacción se puede ajustar de 25 a 80 y en la parte sanitaria de 35 a 60 grados. Acá me entrega mucho más datos, pero no les voy a leer esto para apoyar un poco más en la manera gráfica. Las dimensiones son bastante compactas porque mide 40 centímetros de ancho la caldera por 70 de altura y un poquito menos de 30 de profundidad.
Entonces es una caldera bastante compacta, tiene la metodología de instalación europea en cuanto a la parte hidráulica, retorno, ingreso de agua fría, gas, salida de producción de agua caliente sanitaria, impulsión de calefacción y el drenaje de la condensación. Ahora, acá, en lo que se refiere a la evacuación de humos, las calderas 24, 28 y 40 GA, todas vienen por defecto en un conducto concéntrico de salida de 60 a 100, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en una instalación tipo A, donde yo tengo una curva y un desplazamiento, voy a poder avanzar 10 metros de longitud equivalente, obviamente, si es que tengo este mismo diámetro de ducto. Pero ahora, si yo aumento el diámetro de 60 a 100 a 80 a 125, ya la longitud equivalente es mucho más extensa. Paso de 10 a 25 metros. Esa es una de las características que yo puedo recoger y obviamente que el manual indica o ilustra, más bien dicho, distintas posibles configuraciones de evacuación. En el formato vertical, que podría ser, por ejemplo, una letra F, vuelvo a tener los mismos 10 metros con 60 a 100, pero si aumento el diámetro de ducto, vuelvo a tener los 25 metros de longitud equivalente. Una cosa súper importante en las calderas de condensación, es súper importante y por eso que lo recalco acá, es verificar que se conecte de manera correcta a la, a la tensión, es decir, que yo conecte la línea con línea, neutro con neutro y tierra para poder permitir que la electrónica interna de estas calderas funcione de manera adecuada, ¿ya? A veces nos han preguntado, la caldera originalmente viene con enchufe. ¿Qué pasa si corto el enchufe y lo conecto directamente a la caja de control? Bueno, no pasa nada, se supone que esto lo va a hacer un eléctrico. Lo importante es identificar cuál es línea neutro-tierra para poder conectar de manera apropiada, ojalá estañar o poner algún sistema de fijación en las uniones para evitar cortocircuitos por mal contacto, pero no pasa nada, se puede hacer de todas maneras. ¿Ya? En las regletas internas tengo identificados los puntos de conexión, tanto para los puntos de tensión como para los puntos de un control remoto, una sonda exterior, las sondas del acumulador de agua caliente sanitaria. Si yo trabajo con una sonda de agua caliente sanitaria, y me quería referir a este último punto, la caldera va a leer la temperatura actual que tiene el sistema, es decir, va a leer que en el caso de los que tengan la posibilidad de trabajar con un depósito, porque se puede trabajar con un depósito, entiendo que esta es una caldera mixta, pero en algunos casos se puede trabajar con un depósito de acumulación, y ahí es importante tener eh, la sonda adecuada para que la caldera lea a qué temperatura de trabajo estoy. O sea, si estoy a 30, 35, 40, 45, 50, 60 grados de acumulación, y eso implica que trabaja de mejor manera la modulación para el agua caliente sanitaria. La instalación del termostato ambiente, que va a llegar como señal de funcionamiento para la activación a la caldera, idealmente que esté puesto a 1,5 metros de altura y que no esté expuesto ni a corrientes ni a eh, radiaciones o algún tipo de temperatura que pueda afectar el buen funcionamiento. Acá hay algunas normativas que nosotros damos como condiciones generales, verificar que la caldera sea la adecuada para el tipo de gas, en este caso no se requiere porque la caldera se adapta automáticamente al tipo de gas, ¿ya? Pero sí es importante tener las precauciones con respecto a los dispositivos que puedan mantener una óptima condición de agua, sobre todo para la producción de agua caliente sanitaria. La recomendación del fabricante de este y de muchos más es que cuando tengo aguas con dureza superior a 20 grados francesa se utilice un
dosificador de polifosfato o algún sistema similar para evitar que se incruste en el interior el intercambiador de placa. Eso es una recomendación general para extender la vida útil del funcionamiento. Otras condiciones generales, instalaciones nuevas, hay que limpiar la instalación. Esto es súper importante porque los residuos que puedan quedar en una instalación se van a alojar en el interior de los dispositivos de la caldera. Estoy hablando de sensores de flujo, filtros, intercambiadores de placa, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros volvemos a hacer hincapié en que en instalaciones pequeñitas no se debe excluir la limpieza del circuito antes de aperturar las llaves de conexión al circuito hidráulico de la caldera. ¿Ya? Y por último, algunas condiciones de la operación. Como ya les mencioné, el cuerpo de la caldera es bastante compacta. Tengo a la vista el panel de control principal y el empalme de conducto concéntrico o coaxial. La manera de operar la caldera es muy fácil, muy intuitiva. Tengo un botón de encendido apagado y también de rearme o de reset, ¿cierto? En esta pequeña pantallita de LCD se van a mostrar estos iconos que están en la parte superior, donde yo voy a poder ajustar temperatura de calefacción y producción de agua caliente sanitaria respectivamente con el botón más menos en cada uno de los segmentos. Y básicamente lo que yo hago es establecer, la caldera va a trabajar en modo sanitario, modo calefacción, va a trabajar en un formato mixto y a qué temperaturas de operación voy a estar trabajando. Y el mismo sistema me va a indicar alguna anomalía o mal funcionamiento donde algunos de los parámetros se pueden resetear por el usuario y otros necesariamente tienen que visualizarlo un instalador o mantenedor. Rápidamente una vista interna de la caldera. La caldera ya viene con un intercambiador de calor que es importante mantener. En la misma página de Angua hay unos videos acerca de las rutinas de mantenimiento y limpieza del quemador en la parte interna. Van a recibir residuos producto de la combustión, es decir, impurezas, agua, que se van a ir alojando en esta separación de tubos, que es muy fina, para que tenga una muy buena transferencia térmica a la caldera. El espacio entre tubo y tubo de este serpentín que va en espiral es muy compacto, entonces es importante mantener limpio una vez al año. Y al igual que en los sistemas automotrices, la energía de activación es a través de las bujías, me refiero a los autos, a los vehículos, y que es importante cambiar las bujías cada ciertos kilómetros de funcionamiento del auto, es súper importante en las calderas de condensación cambiar los electrodos de detección de llama y el electrodo de encendido, porque estos dispositivos son los que le van a dar la lectura del tipo de gas y la calidad de combustión a la electrónica, electrónica que finalmente gobierna sobre el funcionamiento del ventilador y la válvula de gas. Entonces, lo que quiero recalcar es que en una caldera de condensación, lo importante es tener limpia la cámara de combustión y periódicamente, ojalá una vez al año, efectuar el cambio de electrodos. Obviamente una vez al año es subjetivo, depende de las horas de funcionamiento, pero un funcionamiento normal mínimo una vez al año para poder siempre, en todo momento, tener una electrónica con un punto de combustión óptimo. Y por último, trabajar con las protecciones de agua necesarias para evitar que se genere la incrustación en el interior, y algo que es muy básico pero que es fundamental, trabajar con un circuito limpio de agua para evitar que válvulas como esta de 3 vías, ¿cierto?, alojen en su parte interna impurezas que después no permitan un buen desempeño, es decir, que queden trabadas a medio camino, entonces no produce una muy buena agua caliente sanitaria. Estoy en verano y detecto que hay temperaturas altas en los emisores, los radiadores, y esos generalmente son productos, esas anomalías son producto de un mal funcionamiento, no del artefacto, sino que inducido por impurezas, incrustación
o falta de mantenimiento. Y acá solamente con esta lámina quería recalcar el punto anterior, los electrodos de detección de llama y el electrodo encendido. Es muy importante mantenerlos con el mantenimiento adecuado para asegurar una extendida vida útil de la caldera. Y lo que quería recalcar en esta imagen, no necesariamente tiene que ser la imagen de la bomba de las últimas, pero sí mencionar que esta bomba Grundfos, que se diseña para Baxi, es una bomba modulante, lo que decía anteriormente. Es una bomba que va a trabajar en un punto de operación adecuado, y eso permite, por ejemplo, que las calderas, me voy al dato de la caldera más pequeñito, la 24GA, que tiene una potencia máxima por defecto, que viene seteada así desde fábrica, de 20 kilowatts en calefacción, puede trabajar con una modulación mínima de 2,3, es decir, 2,3 kilowatts hasta 20 kilowatts. Es el rango de trabajo. Es el rango de ajuste de potencia térmica. Bueno, eso tiene que ir de la mano con un ajuste del funcionamiento de las bombas modulantes. Y por último, solo mencionar una de las características principales de esta caldera, que es este tipo de válvula, que es la válvula que finalmente se adapta al tipo de gas adecuado, hace una lectura de la presión, hace una lectura de la combustión a través de los electrodos y ajusta automáticamente el tipo de gas. Por otra parte, si tengo una instalación muy pequeñita, ya sabemos que la caldera es eficiente, sabemos que la caldera modula, que se va a ajustar al tipo de instalación, que se va a ajustar hidráulicamente y térmicamente, pero no obstante eso, si quisiera ajustar a un punto de salida máximo, o es decir, si yo quisiera ajustar a una potencia mínima muy pequeñita, también se puede hacer a través de los parámetros. Por ejemplo, en la caldera 2024 se puede ajustar la potencia de salida máxima en ambos casos para incluso hacer mucho más eficiente el funcionamiento, evitar que trabaje en un encendido a máximo y después empiece a modular, sino que el encendido ya va a estar limitado a un valor que el instalador, el mantenedor, pueda consignar como suficiente. Y por último, solo mencionarles que en la puesta en marcha de estas calderas, siempre, para que los que están escuchando y son instaladores y no han tenido la oportunidad de instalarlas, siempre se produce un funcionamiento que es una desaireación, es decir, una purga del sistema. Es decir, energizo la caldera, y una vez que se energiza la caldera va a empezar automáticamente un proceso de purga. Se supone que estamos trabajando en una instalación hidráulica limpia, pero puede tener algún tipo de contenido de aire. Entonces, empieza un proceso de purga automático y después empieza un proceso donde automáticamente la caldera va a identificar el tipo de gas y se va a ajustar. Es importante que este proceso no se interrumpa. En la pantalla se va a visualizar el icono, o más bien dicho, el número, el dígito 312, y esto puede durar un par de minutos hasta que la caldera automáticamente detecte el tipo de gas y ya se ajuste automáticamente a un buen funcionamiento. Va a indicar si reconoce un gas natural o reconoce un gas licuado, y si es el adecuado solamente se pulsa y sigue el proceso de funcionamiento. Quería recalcar esto porque es una de las características distintas que tiene esta caldera. Y solamente como tips para la puesta en marcha se debe verificar la presión de trabajo, que sea por lo menos 1,5, el tipo de gas, la revisión de las conexiones de gas e hidráulicas, las presiones en las cuales va a estar trabajando, la tensión, que es muy importante, sobre todo para este tipo de artefactos que son muy eh, tecnológicos. Revisar la evacuación de humos, el circuito de control, poner la caldera en funcionamiento desde el control de mando, verificar que empieza el proceso de autorregulación y que se pueda visualizar en todo momento
que no hayan fugas en el interior. Eso es lo que tenía preparado Karina para el día de hoy. Ok, Luis, gracias. Mira, te voy leyendo las preguntas que me han llegado. Ok. Primero, con respecto al tema de la acumulación y qué pasa con la legionela. ¿Se le debe decir a la caldera la temperatura, designar a la caldera la temperatura de salida, o sea, de acumulación para evitar la legionela? ¿O cómo? Sí, ¿Sí? lo que ocurre es que sí, para responder es sí, generalmente las temperaturas de acumulación, a ver, hay dos tipos de normativas que generalmente se utilizan en Chile. Acá se utiliza el REACH, que es de alguna manera un resumen del RITE español, y también hay algún tipo de literatura de Estados Unidos, donde se utilizan las normas de las RAE, y en ambos casos lo que de alguna manera indican es que la temperatura de almacenamiento no sea inferior a 60 grados, porque con 60 grados ya tengo menos probabilidad de proliferación de la legionela. Eso es una cosa. Es decir, 60 grados sería la temperatura ideal de almacenamiento. Ahora, dicho eso, en un sistema de agua caliente sanitaria residencial, el volumen es muy bajo en relación a la concentración de bacterias que pueda tener. Entonces, lo que ocurre finalmente, y esto me lo ratificó Cristian Lorca, que es nuestro jefe de tratamiento de agua, el uso del agua es muy rápido, entonces prácticamente no da espacio para la proliferación de las bacterias, pero como recomendación es mantener a 60 grados la acumulación. Siempre que sea una primera vivienda. Exactamente. Ok. Nos pregunta, ¿cómo se limpia el circuito para una puesta en marcha y luego para, no sé, las mantenciones que se sugieren con posterioridad? El circuito de calefacción tiene lo que se denomina agua técnica, es decir, una cantidad de agua que ingresa, que tiene una cierta cantidad de oxígeno, que se puede tratar y que se puede ajustar con tratamientos químicos, pero cuando yo hablo de una limpieza del circuito es, antes de conectar hidráulicamente las matrices a la caldera, se debe limpiar, barrer con las impurezas que puedan quedar en el interior, residuos metálicos, soldaduras, pequeñas rebabas del mismo ducto de polímeros si estamos trabajando con PEX, o sea, pequeños residuos que se tienen que sacar de la instalación, y generalmente la limpieza implica un enjuague, un desplazamiento de esas impurezas antes de conectar hidráulicamente. Se supone que si eso se hace la primera vez y se vuelve a llenar el circuito, este circuito se denomina un circuito de agua técnica. Y a menos que haya constante ingreso de oxígeno por a través de una filtración que hay que constantemente rellenar, no voy a tener ingreso de aire constantemente, entonces no se van a generar lodos. Dicho eso, si tenemos una instalación limpia, llenamos, mantenemos, y si tenemos una instalación que hay que estar constantemente llenando con agua, lo más probable es que tengamos lodos. Entonces, una vez que se repara esa filtración, es importante volver a limpiar, porque estos lodos no es que sea agua con tierra, sino que son lodos productos de la oxidación de los metales que se van decantando en el interior. Y eso, el ideal es que ninguno de los dos casos llegue al interior de la caldera. Ok, ok. Lo otro, Luis, mira, a mí me han comentado varios arquitectos como ¿Ya? la preocupación por a ver, las calderas mixtas, de ¿Mm? que, de que en el fondo cuando estén funcionando en modo de calefacción sean capaces de atender el requerimiento de agua caliente sanitaria. Y he visto muchos proyectos en los cuales no se utiliza el agua caliente, también por un tema de tratamiento de agua, sino que solo para dejar funcionando solamente con agua técnica la caldera, no se utiliza esa posibilidad, ese potencial de la caldera, y se deja solamente para calefacción. ¿Qué me puedes comentar al respecto? Bueno, de lo que te comentan los arquitectos, cuando la caldera mixta trabaja para la producción de agua caliente sanitaria, toda su potencia la deriva para el calentamiento de agua. Y en ese momento la calefacción queda stand-by hasta que yo vuelva
a cerrar los grifos y le da el paso nuevamente a la calefacción. Eso se puede parametrizar, pero por defecto de fábrica siempre viene así, es decir, prioridad agua caliente sanitaria y luego le doy paso a la calefacción. Entonces, si yo tengo un uso prolongado de uso en agua caliente sanitaria y exagerado, más de una hora, en esa hora no voy a tener producción de calefacción. Entonces eso no lo puedo evitar, porque la prioridad siempre es satisfacer de primera manera el agua caliente sanitaria que me están demandando, ¿ya? Y Ujú. lo segundo que tú comentabas, si no se utiliza la caldera mixta para la producción de agua caliente sanitaria, siempre voy a tener a disposición toda la potencia para ajustar el requerimiento de calefacción. Ok, ok, se entiende. Bueno, y con respecto al otro problema que generalmente me comentan es que, claro, debido a la tipología de proyecto, a veces estos que están en zonas alejadas, que no cuentan con la presión necesaria, ¿cómo cómo podemos reparar esto, digamos, para que no tengamos falla en la caldera cuando estamos en lugares alejados y no contamos con una presión mínima? ¿Estás hablando de presión hidráulica Sí, de agua, de la red? sí. Claro, en ese caso hay que complementar el funcionamiento de la caldera con un sistema de impulsión, como las bombas Grundfos que tenemos en la línea hidráulica, o como el sistema EasyBox, también, que es un pequeño hidropack compacto con variador de frecuencia para tener una presión por lo menos superior a 2 bar en el ingreso de la caldera, para que después esta presión pueda impulsar a los distintos grifos en longitudes mucho más alejadas. Pero es importante corregir eso en el ingreso de agua fría de la red. Ujú. Claro, para asegurar el buen funcionamiento. Mira, me preguntan aquí si es que es necesario incluir el tratamiento de agua para que nosotros demos la garantía de las calderas. Las garantías de ambos son un acuerdo que puede llegar hasta los 5 años. Y eso lo está viendo nuestro departamento técnico a través del formato EasyBox. Ahora depende de las características del agua. No sé si la pregunta va dirigida al agua sanitaria o al agua de calefacción, porque hay productos químicos y tratamientos para ambos casos. Eh, Lamentablemente en Chile nosotros tenemos cada vez aguas más duras, principalmente en Santiago. El mapa de aguas que se tenía hace 10 años, ahora es mucho más severo, es decir, tenemos durezas de agua en lugares como en la zona norte que sobrepasan los 700 ppm, ¿ya? Entonces, si yo no tengo un tratamiento de agua adecuado, no voy a poder evitar que se genere la precipitación del calcio y el magnesio, porque es un tema físico. A trabajar con altas temperaturas voy a tener esa incrustación. Indicando eso, es necesario tener un tratamiento de agua, pero para el buen funcionamiento de la caldera. Ahora, si somos rigurosos, esa anomalía no corresponde a una falla de fabricación, que son las fallas que de alguna manera nosotros garantizamos, porque en una instalación pueden haber fallas de fabricación que están cubiertas por las garantías, y por fallas de instalación, una instalación inadecuada, o por fallas de operación. Entonces me quiero recalcar a ese último punto, porque esta operación inadecuada, sin tener un tratamiento de agua, con un agua altamente alta en contenidos de material particulado, no va a ser en ningún caso cubierta por una falla de fabricación. Entonces, respondo indicando que no es excluyente, pero también respondo indicando que eso no va a ser cubierto por la garantía en ningún caso, porque ya tiene que ver con un tema de calidad de agua, no de calidad de artefacto, ¿ya? Ujú. Obviamente que eso hay que conversarlo en detalle en un proyecto específico con el departamento técnico, pero quiero ser súper claro en la apreciación. Ok, se entiende. Em, Luis, con esta cerramos porque ya estamos en la hora. ¿Puede Ok. ser rellenado este circuito de agua técnica con ¿Mm? otro líquido o algún refrigerante? ¿Cuál es el consejo al respecto? ¿O Sí, que sea solamente agua? hay una tabla que indica el fabricante con respecto
respecto a mezclar el agua con algún tipo de anticongelante, sobre todo para trabajar en circuitos que van a estar expuestos a muy bajas temperaturas. La caldera ya tiene un sistema de protección para evitar los congelamientos y activa el funcionamiento de la bomba circuladora cada 24 horas e incluso enciende el quemador si es necesario, cuando las temperaturas son incluso muy bajas y de manera persistente, para calentar el agua. Pero se entiende que en un lugar expuesto a bajas temperaturas también podrían haber cortes de energía eléctrica. Entonces, si tengo un corte de energía eléctrica, no voy a poder habilitar este sistema de protección que viene por defecto en la caldera. Y en ese caso, se pueden trabajar con mezclas de agua y anticongelantes, generalmente en porcentajes que no sobrepasan el 30%, y con eso tengo cubierto hasta puntos de congelamiento de menos 12, menos 15, depende de la característica del anticongelante, y no pasa nada, se puede hacer. Ok, aclarado. Bueno, ya no tengo más preguntas y ya estamos a la hora, así que yo por mi parte les agradezco a todos que nos hayan acompañado. Los veo el martes de nuevo. Muchas gracias a todos. Y les voy a hacer llegar la presentación que me envíe Luis. Y si alguien necesita la grabación, me escribe, porfa. Eso de mi parte. Hasta luego, que esté muy bien. Muchas gracias. Chao, chao, gracias.